Educación financiera. Domina la disciplina financiera. No es el monto que entra en su cuenta lo que determina su libertad financiera, sino lo que es capaz de retener, multiplicar y proteger con disciplina. A lo largo de la historia, se ha visto cómo personas con ingresos modestos han construido fortunas sólidas y al mismo tiempo, cómo quienes han tenido abundancia han terminado en la ruina por falta de control. El dinero no desaparece por arte de magia. Se disuelve lentamente, como arena que se escapa entre los dedos, cuando no existe una estructura que lo sostenga. La disciplina financiera no es un lujo reservado a expertos en economía ni a grandes empresarios. Es un hábito que cualquier persona puede cultivar y que, con constancia, se convierte en una fortaleza que trasciende generaciones. Dominarla implica ir más allá de las emociones momentáneas y actuar con una visión amplia, entendiendo que cada decisión económica de hoy es una semilla que, en el tiempo, se transformará en abundancia o en escasez. Muchos hablan de generar ingresos, pero pocos enseñan a gobernar el flujo de dinero de manera que trabaje a favor y no en contra. Este libro no pretende ser una recopilación de fórmulas rápidas ni un conjunto de consejos dispersos. Es una guía que sigue un camino definido, desde los principios básicos hasta las estrategias más avanzadas, para que usted pueda establecer un sistema financiero personal que resista cualquier circunstancia. La disciplina que aquí se plantea no es rígida ni inflexible. Es un conjunto de hábitos y estrategias que se adaptan a diferentes etapas de la vida, pero que mantienen siempre una base inquebrantable: gastar con propósito, ahorrar con inteligencia, invertir con visión y proteger lo que con esfuerzo se ha construido. Este recorrido le permitirá comprender que la verdadera libertad no nace del azar ni de la suerte, sino de la capacidad de tomar el control de sus recursos y mantenerse firme en las decisiones que le acercan a sus metas, incluso cuando el entorno cambie. Aquí, la disciplina deja de ser una restricción y se convierte en un poder silencioso que trabaja a su favor día tras día. Capítulo 1. El despertar financiero. ¿Por qué la disciplina es más poderosa que el talento? La historia está llena de ejemplos de personas con talento extraordinario que terminaron con las manos vacías. Deportistas que ganaron millones y murieron endeudados. Artistas que conquistaron el mundo pero no pudieron sostener su patrimonio. Empresarios que construyeron imperios para luego perderlo todo en un par de malas decisiones. El talento puede abrir puertas, pero es la disciplina la que las mantiene abiertas. La disciplina financiera no es un regalo ni un rasgo heredado. Es una construcción diaria, tan simple como exigente. Se nutre de pequeñas decisiones consistentes que con el tiempo crean resultados extraordinarios. Mientras el talento suele nacer de forma natural y brillar de inmediato, la disciplina crece en silencio, sin aplausos, y se revela con fuerza cuando llegan las pruebas. Piensa en el dinero como en un río. El talento es la lluvia que alimenta su caudal, pero la disciplina es el sistema de canales que lo dirige hacia donde usted necesita. Sin esos canales, el agua se dispersa, inunda o se pierde en terrenos estériles. Con ellos, el flujo se convierte en energía controlada, capaz de mover molinos, generar electricidad o abastecer una ciudad entera. El despertar financiero comienza cuando se comprende que no basta con saber ganar dinero. Hay que saberlo conservar, multiplicar y blindar. Quien confía únicamente en su capacidad de generar ingresos sin cuidar lo que ya tiene, vive en una constante carrera para compensar pérdidas. En cambio, quien desarrolla disciplina financiera crea una estructura que le permite que cada dólar que entra trabaje para él, incluso en los momentos en que no puede generar más. La diferencia más evidente entre ambos perfiles es la relación con el tiempo.
El talentoso sin disciplina vive del momento, gasta según lo que siente, invierte según lo que escucha y decide según la urgencia. El disciplinado piensa en ciclos más amplios, no se deja arrastrar por la emoción del instante ni por la presión de la moda. Cada gasto, cada inversión y cada compromiso responde a un plan que ya fue meditado. No es un camino cómodo al inicio. La disciplina exige renunciar a gratificaciones inmediatas para obtener beneficios mayores en el futuro. Esto implica decir no a ciertas compras, resistir la tentación de endeudarse sin una causa estratégica o evitar inversiones apresuradas que prometen ganancias fáciles. Pero este sacrificio aparente se convierte con el tiempo en una fuente de libertad real, la libertad de elegir sin depender de factores externos. El despertar financiero también significa aceptar una verdad incómoda. Si su vida económica está en desorden, no es por falta de oportunidades, sino por falta de estructura. Y la buena noticia es que esa estructura se puede aprender, practicar y perfeccionar. No importa la edad, el nivel de ingresos ni el pasado financiero. Lo que importa es la decisión de comenzar a actuar con consistencia. La disciplina financiera, a diferencia del talento, no se agota ni se desgasta con el tiempo. Por el contrario, se fortalece con la práctica. Cada vez que cumple su presupuesto, que destina un porcentaje fijo al ahorro, que invierte con criterio o que evita un gasto innecesario, está entrenando un músculo invisible que le sostendrá en los años por venir. A partir de este momento, el dinero dejará de ser algo que simplemente pasa por sus manos. Se convertirá en un recurso que usted dirige con autoridad, con un plan que le permite crecer en lugar de dispersarse. Ese es el verdadero despertar financiero. Entender que su poder económico no está en lo que puede ganar hoy, sino en lo que puede construir para mañana. Capítulo 2. Rompiendo mitos sobre el dinero. La verdad que nadie quiere aceptar. El dinero no es un misterio inalcanzable, pero durante generaciones se ha envuelto en una serie de mitos que han limitado la capacidad de muchas personas para prosperar. Son creencias heredadas, repetidas tantas veces que parecen verdades absolutas, aunque en realidad son cadenas invisibles que frenan el crecimiento financiero. La disciplina no solo consiste en manejar bien los recursos, también implica limpiar la mente de ideas equivocadas que condicionan cada decisión económica. Uno de los mitos más dañinos es el que asegura que quien gana más siempre está mejor. La realidad demuestra lo contrario. Hay personas con ingresos elevados que viven endeudadas y personas con ingresos modestos que disfrutan de estabilidad y patrimonio. La diferencia no está en el tamaño del ingreso, sino en cómo se administra. Creer que un aumento de salario resolverá los problemas financieros es como pensar que llenar un balde roto evitará que el agua se pierda. Sin reparar la estructura, todo esfuerzo será inútil. Otro mito muy arraigado es el de el dinero cambia a las personas. El dinero no tiene personalidad propia. Es un multiplicador de lo que ya existe. Si una persona es generosa, el dinero le dará más posibilidades de ayudar. Si es irresponsable, el dinero acelerará su caída. Creer que el dinero es el problema es una forma de evadir la responsabilidad de aprender a gestionarlo. El cambio verdadero no está en la cantidad de recursos, sino en la madurez con la que se administran. También persiste la creencia de que ahorrar es privarse. Este mito ha llevado a muchos a evitar el ahorro para no sentirse restringidos, cuando en realidad ahorrar es una forma de comprar libertad futura. Ahorrar no es negarse a vivir, es asegurarse de que podrá vivir sin sobresaltos cuando las circunstancias cambien. Es una estrategia para que las decisiones importantes no dependan únicamente de la urgencia o del azar.
Un error frecuente es pensar que invertir es solo para expertos o personas con grandes capitales. Esta creencia aleja a muchos de las oportunidades que podrían cambiar su economía. La verdad es que las inversiones no se miden por el tamaño inicial del capital, sino por la constancia y la visión a largo plazo. Empezar con poco y de manera prudente es más valioso que esperar años a reunir una cantidad grande que tal vez nunca llegue. El mito de tener deudas siempre es malo también merece ser cuestionado. No toda deuda es negativa. Existen deudas estratégicas que, bien utilizadas, permiten generar ingresos superiores al costo que implican. La trampa no está en la deuda en sí, sino en adquirirla para financiar consumo inmediato sin retorno económico. Aprender a distinguir entre deuda productiva y deuda destructiva es un paso fundamental para la madurez financiera. Aceptar estas verdades no siempre es cómodo. Romper mitos implica reconocer que muchas de las decisiones tomadas en el pasado estuvieron basadas en creencias equivocadas, pero este reconocimiento no debe verse como un fracaso, sino como el inicio de una etapa nueva en la que las decisiones se toman desde la información y no desde la repetición de lo que otros dijeron. La disciplina financiera se construye también en la mente, eliminando las ideas que distorsionan la realidad y reemplazándolas por principios que funcionan en cualquier contexto, porque cuando la mente deja de ver el dinero como un misterio y lo entiende como una herramienta, la forma de usarlo cambia para siempre. Capítulo 3. El mapa de tu economía personal. ¿Cómo trazar tu punto de partida? Antes de iniciar cualquier travesía, es necesario saber exactamente dónde se encuentra. En las finanzas, este punto de partida es más que un número en una cuenta bancaria. Es un retrato completo de su situación económica actual, con todas sus fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos. Sin un diagnóstico claro, cada paso que dé será incierto, y lo más probable es que termine desviándose o regresando al mismo lugar del que partió. Trazar el mapa de su economía personal implica reunir toda la información relevante sobre sus ingresos, gastos, deudas, ahorros, inversiones y obligaciones futuras. No es un ejercicio para impresionar a nadie ni para alimentar el ego, sino para enfrentar la realidad tal como es. Esto significa que deberá registrar tanto lo que es evidente como lo que normalmente se deja de lado. Gastos pequeños que parecen insignificantes, deudas olvidadas, pagos recurrentes que pasan inadvertidos y hasta compromisos emocionales que tienen un costo económico. Un buen mapa financiero comienza con la identificación precisa de los ingresos reales. Esto no es únicamente el salario o los honorarios, sino cualquier flujo de dinero que entre de forma periódica o esporádica. Muchos sobreestiman esta cifra porque confunden lo que ganan con lo que efectivamente reciben después de impuestos, comisiones u otros descuentos. La disciplina exige trabajar con cifras netas, no con estimaciones optimistas. El siguiente paso es detallar los gastos reales. Aquí la honestidad es innegociable. No se trata de anotar lo que cree gastar, sino lo que efectivamente sale de su bolsillo. Para lograrlo, durante al menos un mes, registre cada gasto, por mínimo que sea, desde la cuota de la hipoteca o arriendo hasta la compra ocasional de un café. Este ejercicio, aunque incómodo al principio, suele revelar fugas de dinero que antes parecían invisibles. En su mapa también debe incluir las deudas. ¿Quién es el acreedor? ¿Cuánto debe? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuánto paga mensualmente? ¿Y cuánto tiempo falta para liquidarla? Esto le permitirá identificar cuáles son más urgentes de atender y cuáles pueden manejarse de forma estratégica. Evitar este análisis es como viajar con equipaje oculto. Tarde o temprano saldrá a la luz y condicionará el camino. No olvide anotar sus activos, ahorros, inversiones,
propiedades, vehículos u otros bienes que puedan convertirse en liquidez si fuera necesario. Reconocer el valor real de estos activos es importante, pero también lo es ser consciente de su capacidad para generar ingresos o de su potencial de depreciación. Un activo que solo consume recursos sin generar retorno puede ser más una carga que un beneficio. Cuando tenga toda esta información organizada, podrá visualizar su patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo que posee y lo que debe. Este número, positivo o negativo, es su posición financiera actual. Y aunque pueda resultar impactante descubrir que el patrimonio es menor al esperado o incluso negativo, este dato es el punto de referencia que le permitirá medir su progreso de manera objetiva. El mapa de su economía personal no es un documento que se hace una vez y se olvida. Es una herramienta viva que debe actualizarse con regularidad. Así como un navegante revisa su rumbo constantemente, usted debe verificar su posición financiera para ajustar el camino y evitar desviaciones. Capítulo 4. Presupuesto estratégico. El arte de asignar cada dólar con propósito. Un presupuesto no es una lista de prohibiciones ni una jaula que limita su vida. Es el mapa que convierte sus recursos en resultados tangibles. La diferencia entre quienes prosperan y quienes apenas sobreviven no está en la cantidad de dinero que reciben, sino en la intención con la que lo distribuyen. Cada dólar que entra tiene dos posibles destinos: servir a sus objetivos o dispersarse sin dejar huella. El presupuesto estratégico es la herramienta que garantiza que cada uno tenga una misión clara antes de salir de sus manos. El error más común es pensar que un presupuesto consiste solo en anotar ingresos y gastos. Esa es una parte, pero un presupuesto estratégico es mucho más que un registro. Es un plan de acción que responde a prioridades, metas y horizontes temporales. En él no solo se controlan cifras, también se toman decisiones conscientes sobre el rumbo de su dinero. El primer paso para construirlo es dividir sus ingresos en categorías con propósito, entre ellas necesidades básicas, ahorro, inversión, amortización de deudas, educación, proyectos personales y recreación. Este orden no es casual. Primero se cubre lo esencial para vivir, luego se fortalece la base financiera y después se destinan recursos a crecimiento y disfrute. Invertir esta secuencia suele ser la raíz de los desbalances económicos. Una de las reglas más efectivas es destinar un porcentaje fijo de los ingresos al ahorro y la inversión antes de cubrir cualquier otro gasto. Esto es pagarse a sí mismo primero. Un hábito que convierte el crecimiento patrimonial en una prioridad real y no en lo que sobra a fin de mes. Si espera aguardar después de gastar, rara vez encontrará excedentes significativos. El presupuesto estratégico también contempla flexibilidad controlada. No todos los meses son iguales. Habrá momentos en los que una categoría requiera más recursos que otra. Sin embargo, cualquier ajuste debe hacerse sin comprometer las metas principales. Por ejemplo, si un gasto extraordinario surge, puede redistribuir fondos siempre que no afecte su ahorro mínimo establecido ni la estabilidad de las necesidades básicas. Otra característica fundamental es la revisión periódica. Un presupuesto que no se evalúa se convierte en un documento inútil. Al menos una vez al mes, compare lo planificado con lo realmente ejecutado y ajuste según sea necesario. Esta práctica evita que los errores se acumulen y permite corregir desviaciones antes de que se conviertan en problemas graves. Además, un presupuesto estratégico no es solo números, también refleja valores y prioridades.
Si en su distribución predominan los gastos de consumo inmediato y apenas hay asignación para inversiones, ese presupuesto revela una mentalidad de corto plazo. Por el contrario, si hay un equilibrio entre vivir el presente y fortalecer el futuro, se está construyendo una base sólida para la libertad financiera. Lo más importante es entender que un presupuesto bien diseñado no le quita libertad, se la da. Le permite disfrutar sin culpa, invertir sin miedo y cubrir imprevistos sin caer en el caos. No se trata de restringir la vida, sino de dirigirla con intención. Capítulo 5. El gasto invisible. Cómo detectarlo y eliminarlo antes de que devore tus finanzas. No siempre es una compra grande la que desbalancea las finanzas. Muchas veces es una acumulación de pequeñas salidas de dinero que parecen insignificantes, pero que, sumadas, forman una corriente constante que vacía sus recursos. Este fenómeno se conoce como gasto invisible. No suele registrarse en la memoria porque no duele en el momento de hacerlo, pero tiene un impacto real y acumulativo en su economía. El gasto invisible se esconde en la rutina. Es esa suscripción que no usa, pero que cada mes descuenta una pequeña cuota de su cuenta. Es ese café diario que, aunque cueste pocos dólares, al final del mes suma una cifra considerable. Es el redondeo que no se nota en el instante, pero que multiplicado por 30 días puede equivaler a una factura de servicios. El peligro de este tipo de gastos es que no generan sensación de pérdida inmediata, lo que hace que pasen inadvertidos y no se cuestionen. La primera estrategia para combatirlo es hacerlo visible. Durante un mes, anote absolutamente cada gasto, por mínimo que parezca. No confíe en la memoria. La memoria suaviza las cifras y olvida los detalles. Use una libreta física o una hoja de cálculo y registre fecha, monto y motivo. Al final de ese periodo, analice dónde se concentra la mayor cantidad de estos pequeños desembolsos. Este ejercicio suele revelar patrones que antes parecían irrelevantes, pero que, en conjunto, muestran un flujo constante de dinero saliendo sin una causa prioritaria. El segundo paso es clasificar y cuestionar. Pregúntese, ¿este gasto me aporta un valor real o es solo una costumbre? ¿Podría reducirlo o sustituirlo por una alternativa más económica sin perder calidad de vida? Muchas veces el problema no es el gasto en sí, sino la frecuencia y la falta de control. Por ejemplo, no es lo mismo comprar un café ocasionalmente como un gusto que convertirlo en un hábito diario que representa una parte significativa de sus ingresos. Otra táctica efectiva es automatizar la eliminación de estos gastos. Cancelar suscripciones que no se usan, agrupar compras para reducir costos de transporte, preparar en casa lo que suele comprar afuera o establecer límites de gasto para ciertas categorías. Cada acción que reduzca un gasto invisible es una victoria silenciosa que refuerza su disciplina. El objetivo no es eliminar todo lo que no sea estrictamente necesario, es identificar lo que no aporta un valor proporcional al dinero que consume. Esto libera recursos para destinarlos a metas más importantes como el ahorro, la inversión o la reducción de deudas. Detectar y neutralizar el gasto invisible es una de las prácticas más rápidas para recuperar liquidez. No requiere un aumento de ingresos ni grandes sacrificios, solo atención y consistencia. Es como cerrar pequeñas grietas en un recipiente. Aunque parezcan inofensivas, si se ignoran, terminan vaciando todo su contenido. Capítulo 6. El ahorro disciplinado. Más que guardar, es construir. El ahorro, en la mente de muchas personas, se reduce a un simple acto: apartar una parte del dinero y no gastarlo. Pero el verdadero ahorro disciplinado va mucho más allá.
No se trata de privarse sin sentido, ni de acumular billetes como si fueran trofeos estáticos en una caja fuerte. Ahorrar, en su versión más poderosa, es un proceso consciente de construcción. Es colocar ladrillo sobre ladrillo para edificar un futuro sólido. Y cada ladrillo no es solo dinero, es seguridad, tranquilidad y libertad de acción. Piense en el ahorro como una estructura que usted mismo levanta día tras día. No es algo que sucede por accidente ni por un golpe de suerte. Se logra con un método, con constancia y con una visión clara de hacia dónde se quiere llegar. La disciplina en el ahorro no surge de un exceso de dinero, sino de un compromiso con el futuro. Quien aprende a ahorrar con poco está entrenando un músculo que le permitirá administrar mucho. El error más común es verlo como un sacrificio eterno. Bajo esa perspectiva, ahorrar se convierte en una carga, en algo que pesa y que tarde o temprano se abandona. La diferencia está en entender que cada dólar guardado es un dólar trabajando para usted. El ahorro disciplinado es dinero en movimiento, aunque parezca quieto. Es el capital que mañana podrá convertirse en inversión, en una oportunidad aprovechada o en una protección frente a una emergencia. Un ahorro disciplinado tiene 3 ingredientes. Una meta clara. Ahorrar por ahorrar rara vez funciona. Es necesario tener un objetivo concreto, aunque sea a largo plazo. Un método fijo. Establecer un porcentaje de los ingresos que se ahorrará siempre, sin excusas y sin depender del ánimo del momento. Un sistema protegido. El dinero ahorrado debe estar separado del dinero de uso diario, para evitar que la tentación lo desvíe de su propósito. Lo poderoso de la disciplina es que se mantiene incluso cuando la motivación baja. Habrá meses fáciles en los que ahorrar parezca natural y meses difíciles donde la presión de gastar sea intensa. Pero en ambos casos el hábito debe prevalecer. Esa constancia es la que con el tiempo crea una base financiera inquebrantable. Piense en esto. Si cada dólar que entra a su bolsillo se convierte en un soldado, el ahorro disciplinado es el cuartel donde se entrenan para futuras batallas. No están ahí para lucirse, sino para actuar cuando usted lo decida. Esa es la verdadera diferencia entre guardar y construir. En el primer caso, el dinero se estanca. En el segundo, se convierte en una fuerza estratégica. Ahorrar con disciplina también implica resistir a la trampa de los gastos pequeños, esos que parecen inofensivos, pero que sumados erosionan el esfuerzo de meses. La mente humana tiende a justificar pequeñas excepciones que en conjunto sabotean el progreso. Por eso la disciplina no se negocia, se aplica todos los días, con cada decisión, hasta que deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una forma natural de vivir. Finalmente, el ahorro disciplinado no es un fin en sí mismo. No es para que el dinero quede congelado en el tiempo, sino para darle un propósito mayor: multiplicarse. Cada dólar ahorrado es una semilla de oportunidad. Un capital listo para convertirse en inversión, para abrir una puerta o para sostenerlo cuando el terreno se ponga difícil. En el mundo real, quienes construyen riqueza no son los que más ganan, sino los que mejor administran y multiplican lo que tienen. Así que, a partir de hoy, piense en su ahorro como en la obra más importante que está levantando. No como un acto de acumulación sin vida, sino como una construcción activa diseñada para darle independencia, estabilidad y poder de decisión en cada etapa de su vida. Capítulo 7. El fondo de respaldo. Tu escudo contra las crisis. Hay batallas que no se eligen, pero que llegan sin pedir permiso. Un despido inesperado, una enfermedad que obliga a detener todo, un cliente grande que de repente desaparece con una promesa rota. Cuando eso sucede, no importa qué tan fuerte sea el barco que construyó alguien con su esfuerzo. Si no hay un ancla financiera, cualquier tormenta puede arrastrarlo a la deriva.
Ahí es donde entra el fondo de respaldo. Esa reserva silenciosa que no se luce en tiempos de calma, pero que se convierte en un salvavidas cuando la marea se vuelve impredecible. No se trata solo de ahorrar por si acaso, porque ese concepto suena frágil y voluntarioso. Se trata de diseñar un escudo que soporte el impacto real de las crisis. Este fondo no es para aprovechar oportunidades ni para darse un capricho. Su función es una sola: mantener la estabilidad y la dignidad en los momentos en que la vida intenta ponerlo de rodillas. Cuando existe, las decisiones dejan de ser desesperadas y empiezan a ser estratégicas, incluso en medio del caos. Imagine por un momento que cada mes, antes de pagar cuentas o pensar en cualquier gasto, aparta una fracción destinada a ese escudo. Al principio parece pequeño, casi insignificante, pero con disciplina, esa reserva empieza a transformarse en algo mucho más valioso que la suma de los billetes que contiene. Representa tranquilidad mental. El fondo de respaldo no solo protege su economía, protege su paz, su capacidad de pensar con claridad y su libertad para decidir sin el peso del miedo. Un error común es pensar que se debe empezar a construirlo cuando sobre dinero. La realidad es que si se espera ese momento, no llegará. La estrategia correcta es incorporarlo desde el primer dólar que entra, aunque al inicio solo sea un porcentaje modesto. 3 a 6 meses de gastos fijos cubiertos es un buen objetivo inicial, pero lo importante es comenzar. Y para lograrlo, el secreto está en automatizar el hábito, que el dinero se aparte sin necesidad de negociarlo cada vez. Cuando llega una crisis y no hay un fondo de respaldo, las opciones se reducen a 2: endeudarse o vender activos valiosos a precios bajos. Ambas suelen ser dolorosas y dejan cicatrices financieras que tardan años en sanar. En cambio, un escudo bien construido permite ganar tiempo, algo que en los negocios y en la vida es el recurso más valioso. Tiempo para encontrar un nuevo ingreso, para reorganizar gastos o para tomar decisiones sin la presión de un reloj que corre en contra. Este fondo no tiene que estar en una cuenta oculta y olvidada. Debe estar en un lugar accesible, pero separado de los gastos diarios, idealmente en un instrumento seguro y líquido. No es una inversión que busca crecer, sino un muro que está siempre listo para resistir. Y aquí es donde muchos fallan, confunden invertir con proteger, y terminan arriesgando un dinero que jamás debió estar en juego. Construir un fondo de respaldo es un acto de responsabilidad silenciosa. Nadie lo aplaudirá, no hay un premio visible y quizás incluso habrá quien lo considere exagerado. Pero cuando llegue el día en que ese escudo reciba el golpe en lugar de usted, comprenderá que fue una de las mejores decisiones financieras de su vida. Porque en el mundo real, la riqueza no solo se mide por lo que se gana, sino por la capacidad de resistir sin quebrarse. Capítulo 8. El hábito de pagar primero al dueño del dinero. Usted mismo. El error más costoso que comete la mayoría de las personas no está en cuánto ganan, sino en quién recibe primero su dinero. Desde el momento en que entra un salario, la inercia de las facturas, las deudas, las compras impulsivas y los compromisos sociales se apodera de la mente. Al final, cuando todo ha sido distribuido, queda una migaja o nada para quien realmente hizo el esfuerzo de generarlo, usted. Y esta costumbre, repetida mes tras mes, no solo vacía cuentas bancarias, sino que entrena la mente para vivir siempre en función de otros. Pagarle primero al dueño del dinero, usted mismo, no es un gesto de egoísmo, es un acto de respeto propio. Es la declaración silenciosa de que su trabajo, su tiempo y su energía no están únicamente destinados a sostener las necesidades inmediatas de otros, sino a construir un futuro sólido para quien los produce.
Esto no significa descuidar las obligaciones, sino establecer un orden diferente. Antes de que cualquier factura se lleve una parte de su ingreso, una porción debe ser destinada directamente a su propio patrimonio. Este hábito tiene un efecto psicológico muy poderoso. Cuando se automatiza, deja de verse como un sacrificio y comienza a percibirse como una recompensa inevitable. La mayoría intenta ahorrar con lo que sobra al final del mes, pero el final del mes es el lugar donde nunca sobra nada. La estrategia correcta es colocar ese ahorro o inversión al inicio, incluso si al principio parece una cantidad pequeña. Con el tiempo, la acumulación de ese gesto constante se convierte en capital, y ese capital en oportunidades. Hay algo más profundo detrás de esta práctica. Paga primero a quien más lo merece porque es quien ha invertido las horas, las ideas y la energía para generar ese ingreso. Usted es el verdadero accionista de su vida y, como tal, merece recibir dividendos antes que cualquier proveedor, banco o empresa de servicios. En otras palabras, se trata de recuperar el control sobre la dirección de sus recursos. El impacto no solo es financiero, sino emocional. Cuando empieza a pagarse primero, cambia la narrativa interna de trabajo para sobrevivir a trabajo para crecer. Esto fortalece la autoestima y genera un sentido de propósito que permea todas las demás áreas de la vida. Con el tiempo, se da cuenta de que no se trata únicamente de acumular, sino de enviar un mensaje claro. Usted es su prioridad número 1. Si hoy sus ingresos parecen demasiado ajustados para practicarlo, comience con el porcentaje que le resulte posible, incluso si es tan bajo que parezca insignificante. La cantidad exacta no es tan relevante como el hábito mismo. Al principio, puede que requiera disciplina e incluso ajustes en otros gastos, pero la seguridad y la libertad que se construyen a partir de esta costumbre superan cualquier incomodidad inicial. Lo importante es que, mes tras mes, usted reciba primero y después el resto. Con el tiempo, pagar primero al dueño del dinero se transforma en algo más que un principio financiero. Se convierte en un recordatorio diario de que está construyendo un legado, no para impresionar, no para presumir, sino para garantizar que cada esfuerzo que realiza hoy se multiplique mañana. Porque si usted no se paga primero, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar ese lugar. Capítulo 9. El crédito inteligente. ¿Herramienta o trampa? El crédito, por sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es una herramienta como un cuchillo. En manos de un chef crea una obra maestra. En manos inexpertas puede causar un desastre. El problema es que para la mayoría el crédito se presenta como un regalo sin costo inmediato. Una llave mágica que abre puertas antes de tener las llaves reales para pagar lo que se compra. Esta ilusión es la que transforma una herramienta en una trampa silenciosa. En el mundo financiero, el crédito tiene dos caras. La primera es la que la mayoría conoce: préstamos personales, tarjetas de crédito, cuotas sin interés, pagos diferidos. Todo con un objetivo: permitir que consuma ahora y pague después. La segunda cara, la que pocos llegan a descubrir, es la del crédito como apalancamiento estratégico. Una forma de multiplicar capital para invertir en activos que generan más ingresos de los que cuesta el préstamo. El problema es que la educación financiera tradicional rara vez nos enseña a identificar cuál de estas dos caras estamos usando en cada momento. Cuando el crédito se convierte en trampa, suele comenzar con pequeñas decisiones que parecen inofensivas: financiar un celular de última generación, comprar ropa a cuotas, pagar viajes con tarjeta para no desaprovechar la oportunidad. Cada movimiento de este tipo, si no está respaldado por ingresos reales y constantes, se acumula como un peso invisible. Y el verdadero costo no son solo los intereses que crecen día a día, sino la libertad que se pierde
al estar atado a pagos que consumen el flujo de dinero futuro. Por otro lado, el crédito inteligente funciona bajo una regla clara. El dinero prestado debe producir más dinero que el que cuesta obtenerlo. Esto significa que, si una persona solicita un crédito al 10% anual, el destino de ese capital debe tener una rentabilidad superior a ese 10%. Puede ser en la compra de inventario que se venderá con margen, en una propiedad que generará renta, o en una inversión que aumentará la capacidad productiva del negocio. Cuando el crédito cumple esta condición, deja de ser deuda y se convierte en apalancamiento. La diferencia está en la intención y la estrategia. Usar crédito para vivir mejor, sin ingresos que respalden esa vida, es construir sobre arena. Usarlo para generar activos que produzcan ingresos sostenibles es construir sobre cimientos sólidos. El crédito no perdona errores. Una decisión mal calculada puede tardar meses o incluso años en corregirse. El pensamiento financiero saludable exige ver el crédito como un socio exigente, no como un amigo complaciente. Un socio que pedirá su parte siempre, que cobrará sin importar si el negocio funcionó o no, y que puede ser implacable con los que no cumplen. Antes de aceptar un crédito, la pregunta no debería ser ¿puedo pagarlo?, sino ¿puede este crédito trabajar para mí y producir más de lo que me costará? El verdadero poder del crédito no está en comprar lo que hoy no se puede pagar, sino en acelerar lo que ya está generando valor. En las manos correctas es un motor de crecimiento, en las manos equivocadas un ancla que hunde. La elección entre herramienta y trampa no la define el banco ni el contrato, la define cada decisión que se tome antes de firmar. Capítulo 10. De consumidor a inversionista. El cambio mental que multiplica el capital. Hay un momento en la vida financiera de una persona en el que deja de medir su éxito por lo que compra y empieza a medirlo por lo que construye. No es un instante de euforia, como cuando se adquiere algo nuevo, sino un despertar silencioso, casi imperceptible, pero capaz de cambiar el rumbo de los siguientes años. En ese punto la satisfacción ya no proviene de estrenar, sino de ver crecer un activo que trabaja mientras uno duerme. La diferencia entre seguir atrapado en la rueda del consumo o empezar a multiplicar el capital está en la mentalidad, en dejar de pensar como cliente y empezar a pensar como dueño. La sociedad empuja desde temprano a relacionar el dinero con el gasto inmediato, publicidad, redes sociales, comparaciones sociales. Todo parece diseñado para que cada ingreso tenga una salida rápida, pero un inversionista aprende a retrasar la gratificación, no porque no disfrute la vida, sino porque entiende que cada dólar puede convertirse en una pequeña pieza de una máquina que con el tiempo le genere más dólares. Esto no se logra con un cambio de hábito aislado, sino con un rediseño completo de prioridades. En lugar de preguntarse ¿qué puedo comprar con este dinero?, se pregunta ¿en qué puedo ponerlo para que vuelva con amigos? El cambio mental implica aceptar que el dinero invertido no siempre da resultados inmediatos y que muchas veces habrá que tolerar incertidumbre. Aquí entra la fortaleza emocional que diferencia al consumidor del inversionista. El consumidor quiere resultados visibles y rápidos. El inversionista acepta que el valor real se construye con paciencia. No se trata de sacrificar cada placer, sino de redefinir qué es un placer. Para el consumidor es estrenar algo hoy. Para el inversionista es estrenar libertad mañana. Convertirse en inversionista también significa romper con una de las trampas más poderosas, el consumo para impresionar. Esa necesidad de mostrar que se va bien es en realidad uno de los mayores drenajes de capital.
Cada vez que se destina dinero a una compra que solo cumple un propósito social momentáneo, se renuncia a la posibilidad de que ese dinero trabaje. El inversionista aprende a que sus decisiones de gasto no se basen en validación externa, sino en proyección interna. Cuando esta mentalidad se afianza, el dinero deja de verse como un simple medio de intercambio para convertirse en una herramienta de construcción. Cada inversión, por pequeña que parezca, se percibe como un ladrillo más en una estructura de ingresos pasivos. Y ese cambio de identidad, de consumidor a inversionista, no solo multiplica el capital, sino que también multiplica las oportunidades, porque abre la mente a ideas que antes parecían lejanas o imposibles. En definitiva, este cambio mental es una puerta que, una vez cruzada, ya no se quiere cerrar. El consumidor vive para gastar, el inversionista vive para crecer. Y aunque ambos usan el mismo dinero, lo usan en direcciones opuestas. Uno lo entierra en bienes que pierden valor. El otro lo siembra en activos que lo reproducen. La diferencia con el tiempo no se mide solo en cifras bancarias, sino en libertad y posibilidades. Capítulo 11. Las inversiones como hábito. Construyendo un portafolio sólido. Invertir no debería ser un evento aislado ni una acción impulsiva, sino un hábito tan integrado en la vida como ahorrar o cuidar la salud. Un portafolio sólido no se construye con un solo movimiento brillante, sino con una serie de decisiones consistentes y estratégicas que, repetidas en el tiempo, forman una estructura capaz de sostener su futuro financiero. La clave está en entender que invertir no es un juego de azar, ni un impulso que se alimenta de las modas del mercado, sino una disciplina que se afina con conocimiento, paciencia y constancia. Piense en su portafolio como un organismo vivo. No se trata de llenarlo con cualquier activo disponible, sino de seleccionar cuidadosamente cada elemento, entendiendo cómo interactúa con el resto. Un inversionista disciplinado aprende a diversificar no solo para protegerse de los riesgos, sino para abrirse a diferentes fuentes de crecimiento. Tener acciones, bonos, bienes raíces, fondos indexados o incluso activos alternativos distribuidos de manera estratégica le permite que cuando una parte se debilite, otra siga impulsando el conjunto. Un hábito de inversión saludable se construye con 3 pilares: periodicidad, análisis y ajuste. La periodicidad implica que la inversión se convierta en una rutina. Asignar un porcentaje fijo de sus ingresos cada mes o cada trimestre sin interrumpir el proceso, incluso en épocas de incertidumbre. El análisis implica evaluar cada opción antes de integrarla al portafolio, entendiendo su potencial, su volatilidad y su encaje dentro del conjunto. El ajuste consiste en revisar periódicamente el portafolio y hacer cambios inteligentes cuando las condiciones del mercado o sus objetivos personales lo requieran. El gran error de muchos es invertir solo cuando tienen dinero extra o cuando escuchan una recomendación de moda. Este tipo de comportamiento rompe la disciplina y convierte la inversión en una reacción, no en una estrategia. El hábito de invertir consiste en reservar capital de forma innegociable, como si fuera un gasto fijo, y permitir que ese capital se ponga a trabajar constantemente. Así, con el tiempo, el portafolio no solo crece, sino que se convierte en un generador estable de ingresos pasivos. Un portafolio sólido también refleja la personalidad financiera de quien lo construye. Un inversionista conservador puede inclinarse más hacia bonos y fondos de bajo riesgo, mientras que uno más agresivo buscará mayor exposición en acciones de crecimiento o sectores emergentes. Lo importante no es copiar la estrategia de otro, sino definir la suya propia, alineada a sus objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte de tiempo. La disciplina en las inversiones no significa rigidez absoluta.
Habrá momentos en los que el mercado presente oportunidades únicas y otros en los que convenga reducir exposición. La inteligencia está en distinguir cuándo actuar y cuándo dejar que la inercia del tiempo haga su trabajo. Un portafolio sólido no se crea para ser movido cada semana, sino para sostenerse en el largo plazo, con ajustes calculados y estratégicos. En definitiva, construir un portafolio sólido es como edificar un patrimonio invisible que crece mientras usted vive su vida. Cada aporte, por pequeño que parezca, es un ladrillo más en esa estructura. Si lo convierte en hábito, llegará un momento en que las inversiones trabajarán más por usted que usted por ellas, y ese será el verdadero indicador de que su disciplina ha dado fruto. Capítulo 12. Control emocional. El arma secreta del inversor disciplinado. En el mundo de las finanzas, la mayoría de las personas pierden dinero no porque tomen malas decisiones técnicas, sino porque permiten que sus emociones interfieran en el proceso. La codicia, el miedo, la euforia y la desesperación han arruinado más patrimonios que cualquier crisis económica. Un inversor disciplinado no es aquel que siempre acierta, sino aquel que sabe mantener la calma cuando todo a su alrededor parece caótico. El verdadero poder no está en predecir el mercado, sino en resistir la tentación de actuar impulsivamente. Cuando los precios suben de forma descontrolada, la codicia empuja a comprar más de lo debido. Cuando caen, el miedo grita que es hora de vender y salir corriendo. Sin control emocional, cada decisión se convierte en un acto de supervivencia y no de estrategia. Un inversor disciplinado entiende que la volatilidad es parte natural del juego y que el pánico colectivo es muchas veces la oportunidad disfrazada que pocos aprovechan. El control emocional no significa ignorar los riesgos, sino evaluarlos con una mente fría y un plan previamente establecido. Si se entra al mercado sin un plan, las emociones lo escribirán por uno y ese plan cambiará cada vez que las circunstancias se alteren. Por eso, un inversor preparado establece de antemano en qué condiciones comprará, venderá o mantendrá, y se apega a esas reglas incluso cuando su instinto quiera gritar lo contrario. Desarrollar este nivel de autocontrol requiere entrenamiento constante. No basta con leer sobre disciplina. Hay que vivir situaciones reales, experimentar la presión y aprender a no dejarse arrastrar por ella. Igual que un deportista de élite entrena su cuerpo para competir bajo estrés, un inversor entrena su mente para decidir bajo presión. La historia financiera está llena de ejemplos de personas que, por un arrebato emocional, destruyeron en días lo que construyeron en años, y también de otros que, manteniendo la calma, aprovecharon los momentos más oscuros para hacer sus mejores inversiones. El control emocional es un escudo que protege del peor enemigo del inversor, uno mismo. La riqueza sostenible no se logra solo con inteligencia financiera o información privilegiada, sino con la capacidad de actuar con serenidad en medio del ruido. Cuando todos corren en una dirección, el inversor disciplinado se detiene, observa y decide si realmente es el momento de moverse o de esperar. En ese silencio interno, lejos de la histeria colectiva, nacen las decisiones que marcan la diferencia entre perderlo todo y multiplicar el capital. Capítulo 13. Minimizar riesgos sin frenar el crecimiento. Minimizar riesgos no significa vivir con miedo ni caminar siempre en terreno seguro. Significa aprender a colocar las fichas correctas en el tablero, de manera que, incluso si una jugada no sale como se esperaba, no se pierda la partida entera. En los negocios y en las finanzas personales, la mentalidad de todo o nada es peligrosa, porque confunde el valor de la audacia con la imprudencia. Crecer requiere tomar riesgos,
Pero el crecimiento sostenido requiere hacerlo de forma calculada, midiendo cada paso y anticipando escenarios. El objetivo no es evitar las tormentas, sino diseñar un barco capaz de resistirlas. Un error común es confundir prudencia con parálisis. La prudencia se mueve, analiza, evalúa y actúa. La parálisis se queda atrapada en el análisis eterno, esperando que todos los semáforos estén en verde para salir, algo que nunca sucede. Si se espera demasiado a que el momento perfecto aparezca, las oportunidades se evaporan. Minimizar riesgos implica crear un sistema que absorba el impacto de los errores, en lugar de pretender que no ocurran. Esto se logra diversificando ingresos, protegiendo el capital y diseñando planes de contingencia que permitan reaccionar rápido ante cambios del mercado. Es vital entender que el crecimiento verdadero no se logra poniendo todos los recursos en una sola apuesta. Los inversionistas más inteligentes saben distribuir sus activos de forma que, mientras una parte de su dinero se expone a oportunidades de alto rendimiento, otra parte permanece en instrumentos más estables que actúan como red de seguridad. Esta combinación de ofensiva y defensa crea un flujo constante que impulsa el crecimiento sin comprometer la estabilidad. Es como avanzar en una expedición por terreno desconocido, llevando siempre provisiones suficientes para regresar si el camino se complica. El riesgo no es enemigo, pero debe ser domado. Un riesgo descontrolado destruye años de trabajo. Un riesgo bien administrado acelera el progreso. La clave está en evaluar cada inversión, cada nuevo proyecto, cada expansión, preguntándose: ¿cuál es el peor escenario posible y estoy preparado para afrontarlo? Esa pregunta obliga a planificar con realismo y evita que la emoción del momento nuble la estrategia. La historia de quienes alcanzan la libertad financiera no es la de personas que nunca fallan, sino la de personas que se aseguran de que un fallo no los saque del juego. En este punto es importante adoptar la mentalidad de un estratega. No se trata solo de multiplicar ingresos, sino de proteger lo que se ha construido. El crecimiento que se logra a costa de perder la seguridad financiera no es sostenible. Por eso, cada vez que se decida reinvertir ganancias, se debe hacer con la conciencia de cuánto capital se está dispuesto a arriesgar sin poner en peligro la operación principal. El equilibrio entre expansión y protección es lo que permite que los negocios sobrevivan a ciclos económicos, cambios tecnológicos y tendencias pasajeras. Cuando se logra este balance, se avanza con firmeza. El dinero trabaja, el negocio crece y la tranquilidad mental permanece intacta. No hay que elegir entre protegerse y crecer. Se puede hacer ambas cosas si la estrategia está diseñada para resistir, adaptarse y evolucionar. Porque al final, la verdadera libertad financiera no se mide solo por cuánto se gana, sino por la capacidad de mantener y ampliar esos resultados sin que un mal movimiento arrase con todo. Capítulo 14. Multiplicar ingresos sin multiplicar estrés. En el mundo empresarial y financiero, muchos caen en la trampa de creer que para ganar más es inevitable trabajar más horas, asumir más cargas o aceptar niveles de tensión que comprometen la salud y la vida personal. Sin embargo, el verdadero poder de un ingreso expansivo no radica en aumentar el esfuerzo físico o mental, sino en diseñar sistemas que permitan que el dinero fluya con mayor intensidad sin que usted se convierta en su único motor. Multiplicar ingresos sin multiplicar estrés es un arte que combina estrategia, automatización y visión a largo plazo. El primer paso es comprender que no todos los ingresos se generan de la misma forma. Un ingreso que depende exclusivamente de su tiempo y energía tiene un límite natural.
En cambio, un ingreso que proviene de sistemas, inversiones o activos que trabajan de forma independiente puede crecer sin frenar su calidad de vida. Esto implica apostar por negocios escalables, productos digitales, licencias, franquicias o inversiones que produzcan rendimientos sin requerir vigilancia constante. Además, es vital que cada nueva fuente de ingresos esté diseñada para integrarse en su vida sin robarle energía innecesaria. Esto se logra estableciendo procesos claros, delegando tareas que no requieren su intervención directa y utilizando herramientas que automaticen cobros, entregas y seguimiento de clientes. Así, mientras más crecen sus ingresos, más sólido y estable se vuelve su sistema, evitando que la expansión sea sinónimo de agotamiento. También debe cuidar su estado mental. Un portafolio de ingresos puede estar diversificado, pero si usted vive en tensión constante, la ganancia pierde sentido. Mantener hábitos de descanso, actividad física y desconexión le permitirá sostener la expansión a largo plazo. Recuerde que la riqueza real no solo está en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de disfrutar lo que esa cuenta le permite. Cuando se entiende que ganar más no significa sacrificar más, se comienza a ver el dinero como un aliado que crece a través de la inteligencia, no de la sobrecarga. Un sistema bien diseñado puede multiplicar sus ingresos de forma constante, permitiéndole tener más tiempo para pensar, crear y vivir. El objetivo no es ser más ocupado, sino más efectivo. Capítulo 15. La administración del tiempo como riqueza invisible. Muchos imaginan la riqueza como billetes, propiedades o joyas. Sin embargo, existe un tipo de riqueza que no se puede guardar en una cuenta bancaria ni medir en dólares, pero que define con precisión la capacidad de acumular y multiplicar el dinero. El tiempo bien administrado. El tiempo, en su forma más pura, es un recurso no renovable. Una vez gastado, no vuelve. Por eso, la manera en que una persona organiza, protege y usa su tiempo determina con más fuerza de la que suele admitirse, la velocidad y solidez de su crecimiento financiero. Quien desperdicia horas en actividades que no aportan valor económico o personal está, sin darse cuenta, desangrando sus posibilidades de generar ingresos futuros. No se trata de vivir en una carrera contra el reloj, sino de comprender que cada bloque de tiempo representa una oportunidad de crear algo que después produzca dinero, relaciones o aprendizajes que se convertirán en activos. El problema es que, al no verlo físicamente como un billete que desaparece, muchos lo regalan a conversaciones vacías, tareas improvisadas o distracciones constantes. La administración del tiempo como riqueza invisible implica tomar decisiones intencionales. Significa preguntarse antes de comprometer una hora: ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero lograr? Un empresario exitoso sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante y entiende que no todo lo que ocupa espacio en la agenda merece espacio en la vida. La riqueza real no solo se construye con lo que se hace, sino con lo que se decide no hacer. En este sentido, saber decir no es una de las formas más rentables de proteger el tiempo. La planificación estratégica es una herramienta fundamental. Quien dedica un momento a trazar su día, su semana y su mes, evita perder horas valiosas apagando incendios o reaccionando a lo que otros esperan. La agenda deja de ser una simple lista de compromisos para convertirse en un mapa que guía hacia objetivos concretos. No se trata de llenarla con actividades, sino de llenarla con actividades que multiplican resultados. En el terreno financiero, esto significa priorizar acciones como estudiar nuevos modelos de inversión, buscar alianzas, perfeccionar habilidades y diseñar estrategias a largo plazo. Pero
Hay un aspecto más profundo. La administración del tiempo no solo crea riqueza, sino que también preserva la salud física y mental. Un calendario equilibrado evita el agotamiento, que es uno de los peores enemigos de la productividad. Trabajar sin descanso puede dar una sensación falsa de avance, pero en realidad conduce a decisiones impulsivas y errores costosos. Un tiempo de calidad para descansar, reflexionar y recargar energía es tan valioso como el tiempo dedicado a producir ingresos, porque asegura que la mente esté clara para detectar oportunidades y evitar riesgos innecesarios. A largo plazo, la riqueza invisible del tiempo bien administrado se manifiesta en libertad. Libertad para decidir con quién trabajar, en qué proyectos participar y en qué momentos detenerse para disfrutar de lo que se ha construido. La administración del tiempo no se trata de llenarse de actividades, sino de aprender a elegir las que producen un impacto duradero en el patrimonio y en la vida. Quien logra dominar esta habilidad convierte cada minuto en una inversión con retorno. Capítulo 16. La influencia del entorno. Cómo tu círculo impacta tus finanzas. Imagina por un momento que cada conversación que tienes contigo mismo es como una negociación interna que determina lo que te permites alcanzar y lo que te prohíbes intentar. No se trata solo de pensamientos sueltos, sino de una narrativa constante que puede elevarte o hundirte. Este diálogo interno está moldeado por años de experiencias, creencias heredadas y mensajes que has absorbido sin cuestionar. Sin darte cuenta, repites frases que no son tuyas. No soy bueno con el dinero. Ese tipo de oportunidades no es para mí. Siempre me va a faltar algo. Estas frases, aunque parecen inofensivas, actúan como barreras invisibles que te mantienen dentro de un perímetro mental donde no crees posible expandirte. El problema no es únicamente que pienses en negativo, sino que lo hagas de manera automática, sin frenar para examinar si lo que estás diciendo internamente es un hecho o solo una percepción distorsionada. La mente tiene la habilidad de crear realidades coherentes con lo que repite. Si todos los días te recuerdas que el dinero es escaso, que ahorrar es imposible o que invertir es demasiado riesgoso, comenzarás a tomar decisiones que confirmen esas ideas. No buscarás nuevas formas de ingreso porque no hay para ti. No te atreverás a pedir un aumento porque no eres lo suficientemente valioso. No aceptarás un proyecto porque seguro fracasarás. Sin darte cuenta, estarás obedeciendo las órdenes de un guión interno escrito hace años por personas que quizá ni siquiera tenían resultados que valiera la pena replicar. Aquí está la parte transformadora. Ese guión se puede reescribir. Y no hablo de frases motivacionales vacías que se repiten frente al espejo, sino de cambiar la estructura de tu pensamiento hasta que tu diálogo interno deje de limitarte y comience a empujarte. Esto requiere conciencia, disciplina y un compromiso serio con la forma en que te hablas. Significa identificar cada vez que una frase limitante aparezca y reemplazarla por una que abra posibilidades. Si tu mente dice, no puedo permitírmelo, cámbialo por, ¿cómo puedo generar el dinero para esto? Si piensas, no soy bueno para esto, cámbialo por, puedo aprender a hacerlo si me entreno lo suficiente. Es pasar de un monólogo que te encierra a uno que te entrena para buscar soluciones. Tu diálogo interno no solo influye en cómo te sientes, sino en las oportunidades que atraes y en las que te atreves a aceptar. Es como si llevaras un filtro que selecciona qué información y qué posibilidades entran en tu vida. Una persona con un diálogo interno que se basa en crecimiento y abundancia ve posibilidades donde otros solo ven problemas. Esa persona se convierte en alguien con quien la gente quiere asociarse,
porque transmite una mentalidad de progreso y confianza. El resultado final es que su vida financiera cambia, no porque mágicamente aparezca dinero, sino porque su mentalidad la lleva a actuar de manera distinta, a tomar riesgos calculados, a aprender más rápido y a mantenerse en movimiento cuando otros se rinden. En otras palabras, tu riqueza mental es el primer activo que debes proteger y desarrollar. El dinero es un reflejo de las decisiones que tomas, y esas decisiones están filtradas por lo que te dices a ti mismo día tras día. Si tu diálogo interno está empobrecido, tu cuenta bancaria también lo estará. Pero si lo nutres, lo entrenas y lo alineas con lo que quieres lograr, no habrá cifra que no puedas alcanzar. Capítulo 17. La disciplina de la actualización constante. La mayoría de las personas piensa que su valor se mide por lo que ya sabe, cuando en realidad el verdadero valor se mide por lo rápido que puede adaptarse a lo que aún no sabe. El mundo cambia a una velocidad que no respeta la comodidad de nadie. La tecnología, los mercados, los hábitos de consumo y hasta las oportunidades de negocio evolucionan cada día. Lo que ayer era una ventaja, mañana puede ser obsoleto, y quienes no se actualizan constantemente se condenan a competir con herramientas del pasado en un terreno de juego que exige destrezas del presente. Actualizarse no significa acumular títulos ni seguir todas las modas, sino mantener una mentalidad flexible y en permanente aprendizaje. Es una disciplina, no un acto ocasional. Significa que, aunque haya logrado cierto nivel de éxito, no se conforma con lo que ya sabe, sino que invierte tiempo, dinero y energía en adquirir nuevas habilidades, perfeccionar las que ya domina y comprender las tendencias que podrían redefinir su campo. Un profesional que deja de aprender se convierte en un museo de sí mismo. Uno que se actualiza se transforma en un laboratorio vivo de posibilidades. Esa disciplina de actualización constante no es solo técnica, también es mental. Requiere humildad para aceptar que lo que antes funcionaba ahora tal vez no sea suficiente. Exige curiosidad genuina por explorar nuevas ideas y disposición para equivocarse mientras aprende. Un inversionista que estudia nuevos modelos de negocio, un emprendedor que se adapta a tecnologías emergentes, o un trabajador que aprende a automatizar tareas, no lo hace porque su vida dependa de ello hoy, sino porque entiende que su ventaja competitiva depende de estar siempre un paso adelante. El éxito no se construye solo con lo que uno hizo bien en el pasado, sino con la capacidad de reinventarse antes de que la necesidad lo obligue. El dinero puede abrir puertas, pero es la actualización constante la que le permitirá mantenerlas abiertas en un mundo que nunca deja de moverse. Capítulo 18. Construyendo un legado. Que tu dinero hable incluso cuando no estés. En la vida, la verdadera riqueza no se mide únicamente por lo que uno disfruta mientras está presente, sino por lo que permanece después de que uno ya no está. Construir un legado financiero es mucho más que dejar propiedades o una cuenta bancaria. Significa organizar tu vida de tal manera que tus recursos continúen generando valor, bienestar y oportunidades para las personas y causas que más importan para ti, incluso cuando no puedas estar ahí para guiarlos. Cuando se piensa en legado, muchos imaginan herencias materiales, pero el concepto va más allá. Es la huella que dejas en la forma en que tu familia entiende el dinero, en las oportunidades de estudio que creas para otros, en los negocios que siguen funcionando y dando empleo, en las inversiones que no se extinguen, sino que continúan creciendo y fortaleciendo a quienes dependen de ellas. Un legado es, en esencia, un sistema vivo que sobrevive a tu presencia física. Para lograrlo, es necesario actuar de manera consciente y estratégica. No basta con acumular, hay que estructurar.
Esto implica documentar y organizar tus activos, clarificar a quiénes deseas beneficiar y cómo deseas que esos recursos sean administrados. Un fondo de inversión bien diseñado, un fideicomiso o incluso un negocio autosuficiente pueden convertirse en piezas clave para garantizar que tu dinero siga trabajando en la dirección que tú definiste. Pero también hay un aspecto invisible del legado: la educación. De nada sirve dejar grandes sumas de dinero si las personas que las reciben no están preparadas para administrarlas con inteligencia. Muchos patrimonios se diluyen en una generación por falta de cultura financiera. Por eso, construir un legado incluye transmitir principios, hábitos y visiones que fortalezcan a quienes lo recibirán. Esa transmisión puede darse en conversaciones, en ejemplos vividos, en documentos escritos o en planes formativos claros. El objetivo es que tu riqueza no sea un punto final, sino una semilla de expansión. Que lo que creaste continúe multiplicándose, no solo en valor monetario, sino en impacto real. Que tu dinero pueda financiar sueños, abrir puertas, sostener proyectos y generar bienestar mucho después de tu partida. En otras palabras, que hable por ti cuando ya no tengas voz. Invertir en este tipo de visión requiere una mentalidad diferente. Dejar de pensar en términos de consumo inmediato y comenzar a visualizar en décadas, incluso siglos. Así es como nacen las grandes fundaciones, los fondos educativos, las empresas familiares que duran generaciones y los movimientos sociales financiados por capital que no se agota. Cada decisión que tomas hoy puede contribuir a esa continuidad. Si lo piensas, no se trata de cuánto dejes, sino de lo que ese capital sea capaz de hacer. Un legado bien diseñado puede convertirse en el aliado silencioso de quienes amas, un recordatorio permanente de tu visión y una fuente de seguridad y oportunidades para las generaciones que nunca llegarás a conocer. Cuando logras eso, tu dinero se convierte en algo más que cifras. Se transforma en un mensaje vivo, en una obra que sigue escribiéndose incluso cuando tú ya no puedas hacerlo. Capítulo 19. El arte de decir no a las oportunidades equivocadas. Decir no puede sentirse como cerrar una puerta, pero en realidad es una de las decisiones más poderosas para abrir las correctas. El problema es que la mayoría no reconoce que cada vez que se acepta una oportunidad equivocada, no solo se invierte tiempo y energía en algo que no conduce a nada, sino que también se renuncia, de manera silenciosa, a algo mucho más valioso que no llegó a aparecer porque ya no había espacio para recibirlo. El sí indiscriminado es un ladrón invisible que roba enfoque, energía y a la larga dinero. En el mundo de los negocios y las finanzas, las oportunidades no escasean. Lo que escasea es la capacidad de elegir. Muchas aparentan ser atractivas, promesas de ganancias rápidas, asociaciones con personas carismáticas, proyectos con apariencia de prestigio. Sin embargo, lo que determina si algo es realmente valioso no es su brillo inicial, sino su alineación con la visión y el plan de vida que se está construyendo. El arte de decir no es un acto de arrogancia ni de miedo, sino de claridad estratégica. Es proteger la inversión más escasa, el propio tiempo. Aprender a rechazar lo que no encaja requiere más que intuición. Demanda un filtro personal basado en valores, objetivos y prioridades. No se trata de evaluar solo el potencial de una idea, sino de medir el costo real de aceptarla. Porque cada sí consume energía mental, espacio en la agenda y compromiso emocional. Decir no es elegir no dispersarse, es defender la capacidad de concentrarse en aquello que sí construye riqueza, en todas sus dimensiones. Los más exitosos no tienen más suerte ni más contactos, tienen más disciplina para no desperdiciar recursos en caminos que no llevan a su destino.
Ellos saben que cada oportunidad rechazada es una oportunidad preservada para algo mejor. El no es una declaración silenciosa de independencia. Significa que no se está a la venta para cualquier idea que toque la puerta, por más seductora que parezca. Capítulo 20. Disciplina perpetua. Convertir la buena gestión en un estilo de vida. La mayoría de las personas puede mantener la disciplina por unos días, algunas por unas semanas y unas pocas por unos meses. Pero cuando hablamos de disciplina perpetua, nos referimos a un compromiso que no caduca, un pacto interno que acompaña cada decisión financiera, sin importar el estado de ánimo, las circunstancias externas o la presión social. No se trata de un esfuerzo esporádico para salir de una crisis, sino de un patrón continuo que se integra tan profundamente en la vida que deja de sentirse como una obligación y se convierte en la forma natural de actuar. Piensen cómo se forma un hábito. Al inicio, cada paso requiere fuerza de voluntad. Si quiere ahorrar, al principio tendrá que resistir impulsos, controlar compras y hacer cálculos que quizá nunca antes hacía. Sin embargo, con el tiempo, esas acciones dejan de sentirse como una lucha y se transforman en comportamientos automáticos. La disciplina perpetua toma este principio y lo eleva a un nivel superior. Ya no es un esfuerzo temporal, sino una identidad. No se dice, voy a ahorrar, sino, soy una persona que ahorra. No se dice, voy a invertir, sino, soy una persona que invierte. La buena gestión financiera no depende de momentos de inspiración, sino de sistemas que no fallan incluso cuando uno no está motivado. La gente más estable económicamente no es la que siempre está motivada para revisar sus finanzas, sino la que, motivada o no, cumple con sus reglas establecidas. Tener un porcentaje fijo de ingresos destinado a inversión, registrar gastos con precisión y revisar periódicamente el progreso no son actos opcionales, sino parte de la rutina que se respeta como se respeta el dormir o el comer. Además, la disciplina perpetua crea un efecto acumulativo poderoso. No se trata solo de lo que se gana o ahorra en un año, sino de lo que se acumula y multiplica durante décadas. Un ejemplo sencillo, una persona que invierte de forma constante un porcentaje de sus ingresos, incluso en montos pequeños, puede terminar con un patrimonio varias veces mayor que alguien que lo hace de forma intermitente, aunque las cantidades puntuales sean mayores. Esto ocurre porque el interés compuesto no premia la intensidad ocasional, sino la constancia sostenida. Sin embargo, para que la disciplina se mantenga a largo plazo, debe haber un equilibrio. No se trata de vivir en austeridad eterna ni de sentir que cada gasto es un fracaso. La buena gestión perpetua sabe cuándo gastar para disfrutar y cuándo contenerse para proteger el futuro. Quien domina esto entiende que la verdadera libertad financiera no es tener dinero para gastar sin límites, sino poder elegir cómo vivir sin que las deudas o la falta de recursos sean un obstáculo. Convertir la disciplina en un estilo de vida también significa que no se interrumpe cuando las cosas van bien. Es común que, tras alcanzar cierto nivel de ingresos o un objetivo financiero, algunas personas relajen sus hábitos y empiecen a gastar más de lo necesario, olvidando que la estabilidad es frágil si se descuida. La disciplina perpetua evita esos retrocesos porque se basa en principios y no en emociones del momento. En última instancia, la buena gestión perpetua se parece más a una brújula que a un calendario. No importa en qué etapa de la vida esté, ni si los ingresos son altos o modestos, la dirección se mantiene. Y cuando la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en una forma de vivir, la estabilidad económica deja de ser un sueño y se convierte en la consecuencia natural de sus acciones diarias.
¿Qué opinión tienes acerca de estos 20 principios de disciplina financiera? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.